Ok. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites una vez más, Señor, a través de Zoom, poder reunirnos como iglesia y poder hablar de tu palabra, Señor. Es para nosotros siempre un gozo, una alegría hablar de tu palabra. Eh, y hay algunos temas, Señor, que son eh, más, nos entusiasman más que otros, Señor, y este es uno de ellos, Señor amado. Eh, la semana pasada nos quedamos a mitad de clase y te pedimos que tu bendición, Señor, para poder terminar la clase en esta tarde, en esta noche, y que tú nos ilumines, Señor, y que podamos entender tu palabra para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Eh, pues estábamos hablando la semana pasada eh, sobre la adoración. La clase se llama La sana doctrina sirve para la adoración. Y desde que comenzamos la semana pasada, yo dije, ¿verdad? Que sabía que esta clase iba a ser un poquito retante porque a la gente le fascina este tema. Y de hecho, eh, el mismo libro lo llama una guerra, una guerra dentro de las iglesias, porque es un tema que se discute mucho, el asunto de la adoración, cómo se debe adorar. Y la clase, la idea central lo dice de esta manera, lo voy a repetir porque las preguntas han ido enfocadas en eso todo el tiempo. Eh, dice la idea principal, la sana doctrina alimenta nuestra adoración a Dios porque la verdadera adoración es alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Eh, y entonces, pues, cuando hablamos de adoración, ¿verdad? Todo el mundo tiene una idea de cómo se tiene que adorar a Dios. Y yo creo que si hay algo que a veces nosotros debemos de analizar claramente, y lo dije, lo vuelvo y lo digo esta semana, es cómo nosotros adoramos. Si realmente lo que nosotros estamos haciendo está siendo eh, adoración correcta según la Biblia o simplemente lo que estamos haciendo es porque a mí me gusta hacerlo y yo me siento bien haciéndolo, entonces lo hago. Y yo doy un ejemplo que cuando se trata de adoración, eh, imagínense que le están rindiendo, vamos a poner este mensaje, eh, ejemplo de deporte. O sea, a mí me le gusta esa cuestión. Imagínate que le están dando un homenaje a Kobe Bryant, ¿verdad? Y Kobe Bryant todo el mundo sabe que murió, ¿verdad? Imagínate que se llena el estadio, le van a dar un homenaje a Kobe Bryant y a la hora de poner un video de su homenaje, sale LeBron James con sus mejores jugadas, ¿sabes? Y todo lo que sale en el video es de LeBron James, de otro jugador. Yo me pregunto, ¿verdad? Yo sé que él está muerto, pero si el homenaje fuera en vida, ¿cómo se sentiría ese jugador? Pero ven acá, ¿esto es un homenaje para mí o es para el otro? Y yo creo que a veces nosotros cometemos ese error en la iglesia, porque cuando decimos que vamos a adorar a Dios, a veces el tema principal no es Dios. Y a veces el tema principal soy yo. Y la canción en- al igual que el ejemplo que di anteriormente, la canción en vez de ir dirigida a nuestro Dios y a sus atributos y a lo que ha hecho y quién es Él, ¿verdad? La canción va dirigida a mí, a que yo me siento triste y quiero alegrarme, ¿sabes? Y por eso yo decía la semana pasada, mire, hay canciones que posiblemente no son malas en sí, pero si usted quiere adorar a Dios, cántele a Dios. Cántele a Dios, mencione sus atributos, vea la gloria de Dios en la canción, en la letra y exalte su nombre.
Pero si la canción realmente no está haciendo eso, yo diría que en un servicio de adoración no se debería de utilizar. Vuelvo y digo, ¿verdad? Ah, por esa razón, en su casa, si usted quiere cantar una canción porque usted está triste eh, y se siente triste, pues lo puede hacer. Pero en el culto de adoración a Dios, donde le rendimos homenaje, gloria y honra a Dios, que es el domingo, el día del Señor, ese día nosotros vamos al templo y vamos a adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. Sería una falta de respeto yo ir al templo y cantar una canción que hable de mí o de mi situación o de mi necesidad o de otra cosa que no sea honrar el nombre de Dios, exaltar su nombre por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que de esa manera nos introducimos la clase de hoy. No sé si alguien quiere decir algo sobre lo que yo acabo de mencionar. Mira, Rubén levantó la mano. Ah, dale, Rubén. Te vi. Dios Mira, les no siempre. bendiga, Si tú hermano. levantas la mano y yo no Sí, te veo, porque aquí hay mucha gente y no siempre yo los veo, ¿ok? sí. Pero si tú levantas la mano y yo no te veo, usted desconecta el micrófono y hable. Amén. Dios los bendiga. Para los que no me conocen, Rubén González, compadre de Rory Miguel. Y Miguel, que para los que no lo saben también, él fue el que tuvo el accidente que con su esposa sí, y el helicóptero lo fue a buscar y todavía está ahí pagando las consecuencias eso es de así. ese accidente, sí. Pero gracias a Dios está bien. Ah, y le dio Sí, COVID también. sí, a lo mejor pagando las consecuencias o recibiendo las bendiciones que Dios tenía nueva para mí. Muy bien, Yo lo veo muy de bien, este modo. muy bien. Según yo te estoy oyendo a ti, el domingo, pues sería el culto de adorar a Dios, pero si tú estás en un culto de oración un martes, un miércoles, es para entender bien el tema y yo quiero cantar algo porque estoy compungido, que tal vez toque a otro hermano y le quiero, digo, yo no lo voy a cantar, pero otra persona, porque ustedes saben que yo no canto, pudiese cantarlo y no está fuera del lugar. Yo diría, Rubén, que todos los cultos en el templo, en la iglesia, son de adoración a Dios. Si tú quieres celebrar, por ejemplo, un concierto, un concierto es otra cosa. Una actividad para celebrar el aniversario, esa es otra cosa. Okay. Una actividad para celebrar que recogimos la ofrenda, qué sé yo. Cualquier actividad que celebremos, ¿verdad? Que no tenga que ver con la adoración al Señor en el templo, eh, yo creo que cualquier otra cosa usted puede cantar lo que sea ahí. Un cumpleaños, cosas como esa. Y el ejemplo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía su manera de adorar y nosotros a veces cuando leemos salmos y leemos algunas cosas en el Antiguo Testamento, no hacemos la diferencia de dónde estaban y qué hacían, ¿sabes? Muchas veces ellos están danzando con pandero, con danza, con arpa, con un montón de cosas, no estaban en el templo. Era una celebración de pueblo como nación, ¿ves? Pero cuando estaban en el templo, la adoración era muy diferente porque ya Dios le había dicho a ellos cómo tenían que adorar en el templo. Y de la misma manera, yo creo que nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿sabes? Cuando estemos en el templo donde nos reunimos a adorar a Dios, siempre el tema debe de ser Dios y debe de nosotros cantarle a Él, exaltar y glorificar su nombre. Y si nos reunimos en nuestra casa, ¿verdad? Porque queremos hablar de la Biblia y queremos cantar canciones. Bueno, en tu casa es otra cosa, ¿tú me entiendes? Pero cuando vamos al templo a adorar al Señor, debe de ser, el ejemplo es el mismo, el que di al principio, ¿verdad? Imagínate que nos reunimos porque hoy le vamos a rendirle homenaje a Kobe Bryant, pero entonces todo va dirigido a LeBron James. Pues entonces, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido. Bueno, pues en la iglesia debe ser igual. Si nos reunimos en el templo que es del Señor, a adorar a Dios, todo debe ser dirigido para adorarle a Él, porque Él se lo merece. Amén. Amén. Y entonces tengo ahí tiene por ahí, Harlin tiene la mano levantada, Francesca, perdón. Y después yo. Y después, Francesca. adelante, Francesca. Ahí dice, yo creo que dice Francesca, mira. Sí, Francesca. dice Francesca. Ah, Dice ok. Francesca, Era pero el para que se le ve la cara es a Harlin.
Era para asegurarme. Sí. No, ahí estamos los dos. Ok. Está bien. Yo sé que bastante usted que más que hable Harling que yo, pero está bien. No, yo quiero decir que aportando lo que usted le dijo, nosotros tenemos que entender, visualizar que nosotros cuando vamos, que el templo del Señor, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como que es la casa de Dios. Y sea un culto, como te dijo, de adoración, o sea, un culto de estudio bíblico, todo en ese momento estamos adorando al Señor a través del estudio o a través de la oración, estamos alabando al Señor. O sea, no, independientemente de que el domingo se lo dedicamos al Señor, porque todos los días debemos dedicárselo al Señor, pero ese día en específico se lo dedicamos al Señor, pero cualquier día que vayamos a la iglesia, en este momento a hacer algo en la iglesia, estamos adorando al Señor. Ahora, si ya bajamos abajo el basement a hacer otra actividad, y eso es otra cosa diferente, aparte, y ahí uno puede hacer una actividad para misiones o algo así, o como te dijo, por un cumpleaños, o si tú estás en tu casa en un aniversario con tu esposo y tú quieres poner una canción, ¿sabes? Para el momento, la ocasión, obviamente, tú sabes que también tiene que darle la honra y la gloria al Señor, pero sabemos que son diferentes ocasiones. Muy bien. Pero lo que yo he entendido es que cada vez que uno va al templo, arriba, al templo de la iglesia, y estamos haciendo una actividad, ya sea de oración, o sea de estudio, es una manera de todo adorar al Señor. Y tenemos que todo lo que se vaya a hacer en ese momento referido, sea que vaya dirigido al Señor, o sea, todas las canciones, en la predicación, si te vas a dar una enseñanza bíblica, si vamos a orar, todo sea dirigido para Dios, no para nosotros, ni para esa canción a veces que cuando tú la escuchas no tiene sentido porque están hablando más de ellos que del Señor. Mira, sí, eso es así. Gracias, Francesca, por tu comentario, pero la pregunta es muy buena, Rubén. Quizás la pregunta de Rubén era la pregunta de otro y no se sientan nunca mal en preguntar. Glory. Así que yo quería contar que después de la clase estuve compartiendo con una de las hermanas. Glory, solamente te veo los ojos. Ay, me ves ahora que estoy hablando. Sí. Estaba compartiendo con una de las hermanas sobre esto mismo, sobre la clase. Y una de las cosas uno de los ejemplos que quizás nos puede ayudar un poquito a entender es el hecho de el día del Señor, ¿verdad? Dios llama a su pueblo a que el primer día de la semana nosotros vayamos a adorarle, ¿cierto? Ok. So, la adoración, ¿verdad? La adoración que nosotros bíblicamente, ¿verdad? Dios nos estimula a hacer, es como tú decías en la clase pasada, es que Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos y le rindamos honor y nosotros celebremos su presencia y nosotros celebremos sus bendiciones, ¿verdad? El fin principal de nosotros, y esto lo sabemos porque lo hemos estudiado mucho, ¿verdad? El fin principal del ser humano, ¿verdad? Es glorificar a Dios y gozar de él para siempre, como dice el catecismo de fe de Westminster, que lo hemos oído también de Marcos Peña. Y yo le decía a la hermana, fíjate, cuando hay un cumpleaños, que era la ocasión que estaba compartiendo con ella, cuando hay un cumpleaños, nosotros vamos y le cantamos el cumpleaños al niño que está cumpliendo años. Imagínate que nosotros lleguemos allí y yo me cante cumpleaños a mí misma o le cante cumpleaños a otra persona. O sea, nosotros asistimos a un cumpleaños y lo que se espera que yo cante es la canción de cumpleaños y se espera que esa canción de cumpleaños yo se la cante al niño que cumpleaños. ¿Sabe? Vemos cómo se alinea lo que se celebra, ¿ves? No es que, pero espérate, yo adoro a Dios en todas partes, yo adoro a Dios en mi casa, yo adoro a Dios en el mall, yo adoro a Dios en mi trabajo, yo adoro a Dios en mi casa, yo adoro a Dios en la iglesia, yo adoro a Dios en casa de mi papá. O sea, nosotros vamos a adorar a Dios en cualquier lugar que nosotros estemos porque nosotros somos creyentes, porque nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pero Dios mismo en su palabra establece este día de la semana, el primer día de la semana, el pueblo que yo he salvado tiene que venir a adorarme. Entonces, cuando yo voy a adorar, toda la adoración comienza con Dios, quien es el que invita al pueblo a adorarle. Y nosotros debemos saber que esa adoración, ¿verdad? Y ese culto que nosotros le damos a Dios, lo estamos haciendo para reconocer quién es Él,
y lo que Él ha hecho. Entonces, por esa razón, lo ideal o lo más que se alinea al propósito eterno es que nosotros cantemos himnos que exalten el nombre del Señor, que fue lo que fuimos nosotros a hacer. Como beneficio de ese momento, nosotros recibimos de parte de Dios la bendición, recibimos alegría, recibimos gozo, recibimos amonestación. Hay muchas cosas que suceden dentro del culto a Dios que Dios, basado en nuestra necesidad, ¿verdad?, obra conforme a lo que oramos, a lo que leemos en su palabra, a lo que cantamos y a lo que se predica. O sea, si nosotros entendemos que eso tiene que estar alineado dentro del culto de adoración, no se nos va a hacer difícil poder entender qué himnos son los que se ajustan a ese momento de adoración. Y yo voy a entender que este himno, pues fíjate, no necesariamente es el ideal para el culto. Me encanta, adoro a Dios con él, pero en el culto de adoración quizás no se ajusta. No sé si les ayuda esa explicación. No, después de esa explicación, yo no, se acabó la clase. Ya está todo ahí. Bueno, yo creo que ahí está la introducción de la clase y vamos a las preguntas. Mira, nosotros nos quedamos la semana pasada en la pregunta número 9, Glory, pero para ir calentando, ¿verdad? Puedes leer la 8 y contestarla para entonces caer en la 9, ¿ok? Para recordar dónde nos quedamos, que fue la última pregunta. Perfecto. Y me gustaría antes de leerla, bueno, está bien, yo lo hago al final. No, después se me puede olvidar. Está con nosotros Giuliani Minier. Giuliani, si no me equivoco, es la hermana que Becky y Bruce nos hablaron. Así que si es ella, bienvenida a nuestra clase. Pero en el Señor que vea todos No, los Gloria, que esa es la hermana o esa es la de, hermana de Elizabeth. esa es la hermana Elizabeth. Ah, bueno, pues se parecía al nombre que me dio Becky. Es No, porque algo de ella estuvo Juliana. la semana pasada con nosotros. Ok, Tiene mi apellido. Sí. es verdad, es verdad, es verdad. Ok, pues entonces la pregunta número 8 dice, perdón, Ahí dice mira, que. la compañera de Jessica Burgos está escuchando, así que Ok. Dios te bendiga. Ahora sí le damos la bienvenida a alguien nuevo, a Burgos. Les bendiga. Amén, Dios les amén. bendiga. Qué bueno escucharte. Ok, la pregunta 8 dice, ¿podemos realmente adorar a Dios sin sana doctrina? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, ¿leo la contestación? ¿Seguro? Ok, la contestación dice que no podemos adorar a Dios sin una sana doctrina. Si no tenemos unas creencias correctas sobre Dios, no podremos ofrecerle la gloria que es debida a su nombre, porque la adoración es nuestra respuesta a quien es Dios y lo que Él ha hecho, que es prácticamente lo que hemos venido hablando. Nosotros Y por tenemos que saber quién es Dios y entonces saber qué dice Él en su palabra para poderlo adorar como Él desea ser adorado. y ahí está la otra cosa, Gloria. Si no conocemos quién es Dios, posiblemente lo estamos adorando mal. ¿Tú me entiendes? Correcto. Y es por esa razón que tenemos obligatoriamente que entender la palabra de Dios, la doctrina de la Biblia, para poder entender quién es Dios y entonces que Él sea adorado correctamente. Porque si no leemos la Biblia, podemos inventarnos cualquier cosa y Dios no se agrada de nuestra adoración, porque eso no es lo que Él le agrada, porque ya Él lo ha dicho en su palabra, pero si no nos preocupamos por entender y saber quién es Dios, lo vamos a adorar de la manera incorrecta. Estás en mute. Vamos ahora a la pregunta número 9 para que entonces los hermanos puedan comenzar a contestar. La pregunta 9 dice, si la sana doctrina es lo que alimenta nuestra adoración, ¿qué clase de canciones deberían cantarse en la iglesia? Si la sana doctrina es lo que alimenta nuestra adoración, ¿qué clase de canciones deberían cantarse en la iglesia? Jessica. Pues las canciones que en su letra exalten y honren y glorifiquen a Dios, más nada. Más nada, ahí está, ¿viste?
rajatabla ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? La semana pasada estaban contestando ahí mucho. Ok. Ok, pues entonces la contestación que da el libro es que, puesto que la sana doctrina alimenta nuestra adoración, las iglesias deberían cantar canciones que estén llenas de sana doctrina. Las iglesias deberían cantar cánticos que estén llenos de palabras, frases y conceptos bíblicos que glorifican a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, mire lo que dice esta contestación. La iglesia debería cantar cánticos que estén llenos de palabras, de frases, de conceptos bíblicos. O sea, eso puede ser que el himno hable sobre santificación, sobre salvación, sobre justificación, atributos de Dios como la ira, inmutabilidad de Dios, eternidad, sabiduría, etcétera, etcétera. De eso es lo que se nos está hablando aquí, que las frases que contengan cada himno sean frases que estén extraídas de lo que es la revelación de Dios, que es su palabra. Mira, Cristal levantó la mano y después yo quiero decir algo. Adelante, Cristal. Ay, mi comentario es bien corto. Buenas noches, Dios les bendiga. No, que la canción Gracias Cristo, con esa canción yo aprendí, como que esa fue una canción que a mí me impactó ver el contenido de lo que dice, que es tan bíblico, que es tan el evangelio, y de verdad que esa canción, después que yo la escuché, yo dije, ok, ya yo entiendo lo que quiere decir una canción bíblica. Eso es así. Mira, ese himno es tremendo. Nosotros creo que mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Varias agrupaciones que son bien centradas en la escritura. La IBI. Yo sé que nos encanta con sus himnos, nos encanta la letra. Hay un himno que se llama Glorioso Intercambio. Yo le invito a que usted coja ese himno, Glorioso Intercambio, y lo lea, porque usted puede leer eso y usted puede ver que ese himno es pura doctrina bíblica, y usted puede ver la gloria de Dios en esa letra, ¿sabe? Pero estoy hablando de himnos de ahora, pero mire, vaya a los salmos. Si esa misma definición que da el autor en esa contestación número 9 es exactamente lo que dicen los salmos. Usted va a los salmos y usted va a ver eso, va a ver que sus palabras son frases y conceptos bíblicos que glorifican a Dios en los salmos. Y eso deben de ser los ejemplos para que nosotros adoremos a Dios. Hoy en día, y yo no quiero entrar en la criticaera, ¿verdad? De los himnos de hoy, pero los himnos de hoy son así de cortito. Gloria, 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 y así se va el himno, ¿sabes? Y entonces, cuando tú vienes a ver, el himno lo único que dice es eso, ¿saben? No está lleno ni de frases, ni conceptos bíblicos, ni doctrina, ni nada de eso, ¿sabes? Es un himno alegre, gloria, 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 ¿sabes? Y con eso pasa la noche uno, ¿sabe? Porque nos encanta divertirnos, pero realmente, si queremos cantar algo que glorifique a Dios, vaya a los salmos, tómelo como ejemplo. Y hoy en día, como dije ahorita, la IBI tiene muy buenos himnos centrados en la escritura. Jessica. No, eso mismo quería comentar, que la agrupación acá en Puerto Rico, ¿verdad? La congregación, Sammy comenzó a darle melodía y montó varios salmos precisamente, ¿verdad? En el último tiempo que estuvo en nuestra congregación, como el Salmo 150, Salmo 23, ¿verdad? Por mencionar algunos que recuerdo, que le puso melodía, y es directamente, ¿sabes? Si abrimos la Biblia, podemos usarlo como si fuese del himnario, ¿sabes? Porque directamente fue ponerle melodía a la letra textual del Salmo. Muy bien. Qué bien. Ok, entonces, la próxima pregunta dice,
Basados en la enseñanza de este salmo, y haciendo referencia al salmo que leímos, que fue el Salmo 96, basados en la enseñanza de este salmo, ¿cómo responderías a alguien que considerara la adoración como una experiencia puramente emocional, estática o algo que es demasiado profundo para expresarlo con palabras? Vuelvo a leer la pregunta. Basado en la enseñanza de este salmo, ¿cómo responderías a alguien que considerara la adoración como una experiencia puramente emocional, estática o algo que es demasiado profundo para expresarlo con palabras? Elizabeth. Ustedes saben que yo hice mi tarea la semana pasada. Sí. Amén. Yo le buscaría el pasaje bíblico en Romanos 12:1-2, que habla de que debemos de presentarnos con culto racional y que transformemos por medio a la renovación de nuestro entendimiento. Y el de Salmo 47:6-7, que dice, tengo la Biblia aquí: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. No es por sentimiento, sino con entendimiento. El Señor quiere que le adoremos con entendimiento. Y las canciones deben de ser con entendimiento. Muy bien. Yeah, yo creo que ahí dio Elizabeth en el clavo, ¿viste? Y los versos muy bien. Yo iba a decir ese texto, ya ella lo dijo. A veces la adoración parece irracional, ¿sabes? Sin sentido. Y a veces la adoración es motivo a veces hasta de burla de la gente inconversa, tú sabes. Cuando el inconverso a veces ve nuestra adoración, realmente lo menos que quieren es adorar a nuestro Dios, ¿sabes? Es motivo de burlas y mofas porque no tiene sentido lo que en algunos lugares se hace supuestamente en el nombre del Señor y yo creo que lo menos que inspira a alguien afuera de la iglesia a veces es hacer parte de nuestra adoración. Simplemente por el hecho de que no parece que estamos adorando al Señor y adorar al Señor con alegría, con cánticos, con un montón de cosas, con inteligencia, ¿sabes? No podemos ser desordenados a la hora de adorar al Señor. Si no somos desordenados en otras partes del planeta, ¿por qué vamos a ser desordenados en la iglesia? ¿Sabes? En la iglesia debemos de dar ejemplo de quién es nuestro Dios, porque si hay alguien ordenado, es Dios mismo. Otra cosa es el hecho de que no podemos olvidar de que nosotros somos seres emocionales, ¿verdad? Dios ha puesto la emoción en nosotros. O sea, eso nosotros no lo podemos desligar de nuestra vida, ¿verdad? Y puede ser que cuando escuchamos himnos particulares, nos mueven esas emociones y puede ser que si nosotros estamos pasando por un momento de enfermedad y yo escucho una canción que hable, no sé, de que por la fe Dios me va a sanar o ese tipo de cosas, eso no va a dejar de obrar en mi vida y de mover mis emociones y mi anhelo de que Dios me sane. O si estoy pasando por un problema, qué sé yo, de matrimonio, de familia o algo así, escucho un himno que diga Dios te va a dar la victoria, tú eres una guerrera, ese tipo de cosas, no significa que no nos va a mover, no nos puede mover las emociones. Yo creo que tenemos que hacer la salvedad de que lo que estamos estudiando en esta clase es el culto de adoración a Dios y qué himnos son apropiados dentro de la iglesia. A mí me gustó mucho cómo el autor contestó esta pregunta y yo creo que es clave, ¿verdad? La contestación que el autor da con los textos que Elizabeth mencionó, yo creo que son una contestación exacta y bien apropiada para alguien que pueda quizás pensar
¿verdad? Que la canción solamente es una experiencia puramente emocional o estática, ¿verdad? O demasiado profundo para expresar con palabras. El autor dice que una respuesta apropiada a eso sería: si la adoración es una experiencia puramente emocional y extática, ¿cómo da realmente gloria a Dios? Mire la pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Si una persona dice, pero ¿por qué ese himno no se puede cantar en la iglesia? Pero explícame. Ok, entonces dime, usted pregúntele a esa persona, dime cómo ese himno da gloria a Dios. Entonces, según este salmo, ¿verdad? El salmo que hemos leído del 96, nosotros hemos de glorificar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que esto significa que nuestras mentes deberían involucrarse y estimular nuestros corazones y emociones mientras adoramos a Dios por su grandeza, gloria y actos poderosos. Hay una gran diferencia entre yo emocionarme porque el himno me diga, vas a vencer, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Hay una gran diferencia en yo sentirme emocionada, en que el himno me diga, eres una vencedora, eres una guerrera, no te preocupes, Dios te va a dar lo tuyo, etcétera, etcétera, a sentirme emocionada porque el himno diga, Señor, yo te exalto, Señor, tú eres adorable, Señor, tú eres todo eterno, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres esto, lo otro, Señor, lo que tú has hecho, mira la obra, nos salvaste, nos justificaste, ese tipo de cosas. Cuando te asombras de ver la grandeza y todo el carácter de Dios en un himno, es bien diferente a cuando te emocionas porque el himno está haciendo que tú te sientas bien y que ataque eso que te está quizás invadiendo tu estabilidad o tu paz. Es bien distinto y nosotros tenemos que reconocer si ese himno me está llevando a adorar a Dios o si ese himno está moviendo mis emociones. Y si las está moviendo, entonces entender. Sí, yo quería No sé decir si alguien que, tiene algún comentario. sí, yo quería comentar que, como dijimos en la clase pasada, ¿verdad? La música en sí misma tiene su poder y su emoción y debemos de tener cuidado y analizar si realmente es el Espíritu de Dios o es la música. Yo siempre cuento esta experiencia del amigo mío que era baterista, bueno, es baterista, ¿verdad? Y a mitad de culto, él, él- él decía, deja que empiece a tocar este platillito y tú vas a ver cómo la gente sale brincando. Y, y él ya sabía cómo emocionar a la gente en el culto, ¿sabes? En cuanto empezaba a tocar el platillito de una manera, pues todo el mundo se emocionaba y podría pensar uno que es el espíritu, o no, es el espíritu de Dios se está El Espíritu paseando, Santo. pero realmente era pura emoción, era un platillito. Y hay gente que no se, que si no está la emoción de la música, oh no, el culto estuvo malo, ¿sabes? Hoy el culto no estuvo tan bueno, bueno, si no hay una música como a él le gustaría. Entonces podemos caer en el error de emocionarnos mucho y realmente no ser el Espíritu de Dios el que está en esa adoración. Yo doy un Y ves ejemplo cómo, que, y Miguel, y ves cómo la gente, ¿verdad? Algunas personas, la música está en todo su apogeo, nosotros podemos, ¿verdad? Brincar, danzar, gozarnos, brincar. Llegó el momento de la predicación y están dormidos. ¿Me ajá, entiendes? Y tú dices, o sea, ¿es emoción o realmente estoy adorando? yo, yo, yo también en conciertos no cristianos, donde hay muy buena música, se puede emocionar a la gente de la misma manera que se emocionan en un culto. ¿Sabe? Usted puede ver las mismas reacciones de la gente en un concierto de música mundana, simplemente porque la música está buena y el ambiente está muy bueno. Y realmente no es el Espíritu de Dios. Este, escribe Amy, al que está sentado en el trono es uno de mis favoritos. A Y mí de me gusta Miguel mucho, también. sí, pero a mí me gusta mucho este Agnus Dei. Me encanta, ya hace tiempo que no lo cantamos en la iglesia. So, este domingo que viene a lo mejor cantamos Agnus Dei. Ya nos toca de Elizabeth. Mira,
Hay una historia que yo le he contado varias veces que tiene que ver un poquito con esto. Me gustaría darle un toquecito por encimita porque creo que nos ayuda. Y yo sé que muchos la han escuchado, pero posiblemente algunos no. Y es la historia cuando David va a traer el arca a Jerusalén. El arca fue capturada y estuvo muchos años fuera de Israel. Y David nuevamente recobra el arca, la va a traer a Jerusalén, y estoy resumiendo. Si quiere escuchar la historia, está en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 17. El asunto es que cuando él recupera el arca, imagínense, años sin el arca, y vienen gozando por el camino, brincando, danzando, cantando, y dice los textos que estaban adorando al Señor con todas sus fuerzas. Y ellos estaban adorando al Señor con pandero, con arpa, ¿sabes? Dice cómo lo estaban adorando con toda su fuerza. David iba delante de ellos. Tenían un culto, mi hermano, regresando a Jerusalén con el arca. ¿Qué pasa? El arca la tenían montada en una carreta de bueyes, y llegó un momento donde esa carreta se tropezó los bueyes, y un hombre llamado Usa puso la mano para que el arca no se cayera, y Dios lo mató ahí mismo, porque nadie podía tocar el arca del Señor. Se acabó el culto en ese momento. Se acabó el culto, se acabó la adoración. Los que estaban cantando con todas sus fuerzas fueron muy tristes todos. Se acabó. Pero cuando usted mira bien por qué sucedió lo que sucedió, se supone que el arca no fuera transportada en una carreta. Se supone que los levitas llevaran en el arca en sus hombros con sus varas, con una vara que iban en unas argollas. Y así era que se supone que se transportara el arca. No hacer las cosas o adorar al Señor correctamente tuvo el resultado de que un hombre murió, ¿verdad? Y se acabó el servicio. Y eso nos enseña a que tenemos que aprender realmente lo que dice la Biblia de cómo debemos de hacer las cosas, porque puede ser que por más emocionados que estemos adorando con toda nuestra fuerza, que estemos usando 20,000 instrumentos, así mismo lo estemos haciendo de la manera incorrecta. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Después, ellos entendieron que transportaron el arca de la manera incorrecta, y después lo hicieron correctamente. Los levitas lo llevaron en sus hombros, y así pudieron transportar el arca nuevamente a Jerusalén. Pero es un ejemplo claro de una adoración muy entusiasta, con mucha efusividad, de la manera incorrecta. Y los resultados, pues un hombre murió. Que Dios nos ayude a hacerlo correctamente, mis hermanos. Estás en mi Glory. Ok. En la pregunta número 11 dice, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 13, Pablo le manda a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A la luz del Salmo 96 explica por qué la lectura pública de la Escritura en una reunión de la iglesia es un acto apropiado de adoración. Piensa especialmente en el vínculo entre cantar al Señor y proclamar a las naciones su gloria. ¿Okay? So, el autor nos está dando como referencia a 1 Timoteo 4:13 y nos dice que Pablo le manda a Timoteo, y esto es lo que dice el texto: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, el autor nos pregunta, a la luz del Salmo 96, que es el salmo que estamos estudiando, explica por qué la lectura pública, la lectura de la palabra de Dios pública, en una reunión, en un culto de iglesia, es un acto apropiado de adoración. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Elizabeth. Mire, y Rubén levantó la mano también. Ajá, ok. Elizabeth y después Rubén. Al señor Rubén que diga, porque yo he hablado mucho. Y también quería decir que USA tuvo una buena intención.
pero como quiera murió. Porque no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Si lo hubiese Así es. sabido, la deja que se caiga. Así es. Eso es así. Rubén, Bueno, que si estamos hablando que la adoración debe ser acompañada de sana doctrina, pues la sana doctrina es la palabra de Dios, ahí es que nos guía. Pues eso es una forma correcta. Sale leer la palabra públicamente y va acompañada de adoración y todo va a estar dirigido en adorar a Dios porque es sana doctrina. muy bien. Muy bien, alguien más que tenga algo que aportar. Elizabeth por otra qué vez, piensa. Elizabeth. Oh, ok. Ajá. Así me puse, me quité de mí. La lectura y específicamente la predicación es un acto apropiado de adoración, porque en ella es que nosotros aprendemos sobre qué debemos de cantar. Y quería poner un ejemplo de que si llegamos a una iglesia y solo se canta, que he escuchado de que hay iglesias que solamente se va a cantar. Yo he escuchado que no se predica. ¿Cómo sabemos de dónde viene esa letra? ¿Cómo vamos a saber de dónde viene esa letra? O sea, si yo llego a la iglesia y me voy a aprender las canciones y me van a gustar, como me gustó una canción de Ricky Martin o de Luis Miguel, pero ¿de dónde viene esa letra? No voy a saber de dónde viene esa letra. Rubén. Sí, que ahora viniendo a mi memoria para el área de los 80, que yo pertenecía pues, a una iglesia, habían cultos que no se predicaba, o sea, que la palabra no se daba porque empezaban a cantar, se usaban ciertos amuletos, se prendía el culto, como decían ellos, en el Espíritu Santo, estábamos hasta las 11 de la noche y ya no hay que predicar porque ya el Espíritu Santo se movió y la sana doctrina pues no estaba. Ahí podemos ver un caso que puede llevar a la muerte espiritual a mucha gente, porque si la palabra de Dios es lo que nos va a traer vida y nos va a redarguir, y si solamente vas a cantar y cantar mal, entonces no puedes sustituir la palabra de Dios. Mira, Rubén, déjame decirte que todavía suceden esas cosas. Tú dices en los años 80, no, eso está sucediendo hoy en día, donde piensan algunos, no, el culto estuvo encendido y no se predicó, tremendo. Y la Biblia y la doctrina, ¿sabes? No hay nada de eso, tú sabes. Y es triste, pero sí está pasando todavía. No fue los 80, todavía pasa. Mira, por ahí hay unos tipos que se llaman los rabacucu, que eso es terrible. No los vea, por favor. Les recomiendo que no los vea, los rabacucu. Si usted escucha ese nombre, muy malo, de verdad. No tienen Yo sana vi algo doctrina. de ella, pastor. Yo no vi porque quise, fue que un amigo mío publicó algo y yo le dije, ay, qué ignorancia. Y que como él iba a montar bicicleta, sí, para montar bicicleta tú tienes que ponerte unos pantalones pegados y no sé qué cosa. Y que yo dije, pero en serio, pero qué ignorante, porque tu mamá no te pone pantalones así para ir a bicicleta. Y un montón de cosas raras que dijo que yo te lo quite, ni siquiera terminé de ver. Así es. Yo creo que, ¿verdad? Algo bien importante, ¿verdad? Yo creo que es una bendición cuando Dios nos permite entender su palabra, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales para que nosotros comprendamos las verdades, ¿verdad? Que Él nos ha revelado. Y una cosa que nosotros no podemos perder, ¿verdad? Como creyentes es el respeto y el amor a aquellos que con las mejores de las intenciones desean buscar a Dios, que lamentablemente quizás no han tenido una buena enseñanza bíblica. Dice la palabra, ¿verdad? Que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Nosotros estamos claros de que bíblicamente, de la manera en la que Dios salva a un hombre pecador es a través de su palabra. Y sabemos que quizás hay muchos hermanos en las iglesias que quizás no se está predicando el evangelio correctamente, que de alguna manera, ¿verdad? Dios les hará llegar el mensaje del evangelio y que Dios abrirá sus ojos y podrán adorar a Dios en un lugar donde realmente se predique la sana doctrina. Y yo siempre, ¿verdad? Tengo bien presente eso porque
el saber de la palabra de Dios lo que debe provocar en nosotros es la urgencia de predicar el evangelio a otros correctamente, ¿verdad? Nosotros podemos compartir experiencias que vemos a través de las redes sociales o a través de nuestras propias experiencias en crecimiento espiritual en otras iglesias o conocer personas que lamentablemente sabemos que van a una iglesia donde no se enseña la sana doctrina. ¿Sabe? Hay muchas maneras de nosotros estar expuestos en eso, pero nosotros tenemos que con amor y con la misma urgencia con la que Dios nos ha salvado a nosotros, nosotros también dar por gracia, ¿verdad?, lo que hemos recibido. Esa es una. Y lo segundo, el hecho de que muchas personas, ¿verdad?, se lastiman cuando escuchan a personas que, ay, pero mira, que mucho critica ese pastor, o mira, que mucho critican esos hermanos. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos el approach, ¿verdad? Cómo nos expresamos. No es que no digamos la verdad tenemos que decirla, le duela a quien le duela, porque es mejor nosotros hablar siempre con la verdad para que Dios en su misericordia a través de su Santo Espíritu salve a las personas. Pero una cosa que a mí me gustaría que, ¿verdad?, por lo menos en nuestra congregación, nosotros estemos bien atentos, es el hecho de que hoy en día muchas personas se expresan contra, es que en tu iglesia no hay fuego. En tu iglesia no hay fuego, en tu iglesia no se mueve el Espíritu Santo, hay algo raro ahí, yo no sé, como que está bien frío. Mire, mi hermano, si usted pertenece a la Iglesia Bíblica Gracia y Misericordia, usted debe recordar que de las enseñanzas que nuestro pastor nos ha dado a través de la palabra de Dios, es que el poder es de Dios, es que el poder lo tiene su palabra para salvación. Porque dice el libro de Romanos capítulo 1, que, ¿verdad?, que el poder de Dios, ¿cómo es que dice el texto? Ahora se me fue de la mente. Romanos 1:16. Sí, Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación. Exacto. El evangelio, exacto, gracias. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros no podemos olvidar el poder del Espíritu Santo. No está en un corito que yo lo cante, que yo lo dance, no. El poder está en el evangelio, en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en este predicado y en este Dios a través de su Santo Espíritu renovando los corazones de aquellos que lo escuchan y creen. O sea, nuestra iglesia, si el significado de una iglesia de fuego es que nosotros vamos a estar en un éxtasis y en esta tercera, cuarta, quinta esfera, no. Pero realmente, mis hermanos, bíblicamente, no hay esa cosa de que esta es una iglesia de fuego. No, esta es una iglesia donde se predica el evangelio de Jesucristo para salvación. Porque de qué nos vale estar entusiasmado y estar en la séptima esfera y no conocer realmente al Dios todopoderoso, aquel que salva. Así que estás en otro nivel. Estás en otro nivel. Sí, exacto, sí. Yo creo que cuando usted escucha a alguien decirle, es que en tu iglesia hay fuego. Bueno, en mi iglesia se predica el evangelio para salvación. Yo creo que eso es lo más importante, porque al fin y al cabo, eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a salvarnos. ¿Puedo decir? Claro. El fuego lo va a tener en el infierno. Eso es así, Pues, lamentablemente. Yo pienso también que cuando uno está diciendo, una persona que tiene el evangelio incorrecto y tú le quieras decir o explicar algún tema que tú sepas que está incorrecto, ya sea sobre alabanza o sobre el fuego, como mucho dice, si una persona como yo le estaba diciendo para mí, si una persona solamente me está escuchando para responderme, yo pienso que uno tiene que ser sabio y dejarlo acá y orar por esa persona, porque de nada te sirve. Ustedes van a entrar en una discusión bastante extendida que no va a llegar a ningún lado. Mejor que oren por esa persona, y si tienen otra ocasión de decirle cualquier palabrita o mandarle un texto, hacerlo, pero no entrar en una contienda de estar, no, porque así, porque acá, porque allá. Aunque tú sepas que esa persona tiene una doctrina incorrecta, pero tú ves que no te va a entender, es mejor que tú seas prudente, como tú dices, porque uno no puede pensarse más salvo ni más sabio que nadie. Uno sea prudente y decir, ok, mira, vamos a dejarlo de aquí
vamos a leer la Biblia y vamos a pedir a Dios que nos dé discernimiento para que entendamos cuál es la verdadera, la doctrina correcta. Eso es lo que yo he aprendido, porque a mí no me gusta discutir la palabra, a mí me gusta hablarla, dar mi punto de vista según lo que el Señor me ha hablado a mí, pero no discutirla. Pienso que uno debe parar cuando ya se enciende la discusión. Sí, el evangelio no es para contender realmente. Dios lo ha dado para que nosotros lo compartamos a todos aquellos y Él abrirá los ojos de aquellos que ven la que ya Él hacía dispuesto. Mira, Glory, creo que Mercedes quiere decir algo y Cristal. Sí. Ajá. Yo digo que cuando la persona tiene el Espíritu Santo dentro de ellos o dentro de sí, no anda buscando iglesia de fuego ni de nada, porque ese fuego está vivo en ti, no tiene que estar vivo en todo lo que está alrededor de ti. Ese fuego está vivo en ti. Entonces, cuando yo creo que la alabanza a Dios es como tu intimidad con Él, porque yo lo he sentido así. Yo he estado en mi casa, en mi cocina fregando, y yo por medio de canciones que son alabanzas a Dios, por ejemplo, cuando yo canto esta canción, Santo, 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 Señor omnipotente, yo me siento llena en mi casa sola, yo no tengo que estar alrededor de nadie ni en la iglesia, y yo me siento que el Señor me llena con su presencia. Y esa intimidad con Él, cuando yo elevo canciones de esa cara, como estaba diciendo el pastor, hay canciones que tú no te vas a poner, tú no te vas a llenar, porque tú lo que estás cantando, por ejemplo, como antes cuando yo limpiaba, que yo ponía esas canciones que son rápidas y yo limpio y cantando y voceando, pero son cristianas, pero no me llenan en un momento mi corazón, porque yo en ese momento no estoy como con esa intimidad, sino yo estoy limpiando y tengo mi música puesta y me pongo a cantar para terminar más rápido porque me ayuda a ser más ligera, porque la música es ligera, ¿me entiendes? Pero cuando usa Glory para limpiar? ¿Cómo fue? Sí, que Mercedes, sí, que Miguel va a hacer una pregunta después de ti. Que cuando yo siento, cuando yo quiero sentirme cerca de mi Cristo, porque también todo es, no importa la iglesia que yo vaya, yo cojo lo que es de Dios, lo que Dios dice, lo que el hombre dice de su cuenta, yo lo rechazo y no discuto ni le pongo tregua ni nada, porque si el Señor cree que él está bien, pues yo oro en mi corazón, pero no me voy a poner a contender con esa persona que dijiste esto y no esto no es así, que esto no es el otro, sino yo oro en mi corazón. Pero yo digo que la alabanza a Dios, Dios hace cosas por medio de esa intimidad con Él, porque también se usa para intimar con Dios. Eso que yo pienso. Mira, antes de seguir, sí, tú tienes razón, Mercedes, lo que está diciendo, pero en el asunto de la adoración, hay muchas maneras de adorar a Dios, ¿verdad? Y una de esas es, como tú acabas de decir, en tu casa, y yo creo que todo el mundo pues hace eso. Hay algo que se llama la adoración corporativa, que es cuando la iglesia se reúne el domingo a adorar al Señor. Ya ahí somos nosotros, ¿sabes? Nosotros nos reunimos los domingos, el día del Señor, como iglesia, y nos reunimos juntos como hermanos a adorar a Dios. Y en esa adoración corporativa, pues la adoración colectiva, Miguel. Colectiva, yo creo que es corporativa. Bueno, adoración grupal del cuerpo de Cristo. Nos reunimos a honrar a Dios con alabanzas que honren su nombre y que estén llenas de doctrina bíblica. ¿Y Gloria Limpia con qué? ¿Con qué música? Con Unción Tropical. Eso es un grupo que canta canciones de merengue cristiano. Como dice Mercedes, por alguna razón, y yo me imagino que muchas mujeres de las que estamos aquí, ¿verdad? Nos
nos vemos identificadas en que cuando que tenemos que hacer nuestras tareas, música rápida nos ayuda a acelerar el paso. De hecho, ahora hay música hasta para hacer ejercicio, pues han tomado los himnos con Cristiano, sí. con letras sacras y las han puesto de una manera bien rápida, y vamos caminando haciendo, ¿verdad? Bueno, haciendo los ejercicios, no, ustedes haciendo los ejercicios con música, con música acelerada, pero miren, pero algo que es bueno, no importa que, porque todo el tiempo manteniéndote en esa conexión con Dios es bueno. Lo único que queremos es que al momento de que, ¿verdad? Que nosotros aprendamos que al momento de tener el momento de adoración a Dios en la iglesia, nosotros lo hagamos de la manera en que Dios desea, para que Dios se agrade y para que Dios reciba nuestra alabanza, de la manera que Él desea. Yo creo que eso es Cristal tiene la importante. mano levantada hace media hora y Haldin después. Ok. He sido paciente. Sí. He sido paciente. Sí que estaban hablando antes de que entraran en el tema de las canciones rápidas. En el momento en que yo levanté la mano, estábamos hablando sobre el tema. Y entonces pensé en este texto de 2 de Timoteo 4, hay 4, que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo creo que en cierta manera también esto aplica a lo que es, ¿verdad?, el concepto de la adoración, de que va a haber iglesias donde pues la gente quiere ir solamente a sentirse emocionado, a escuchar que, ¿verdad?, tenemos la victoria, y que ciertamente sí, nosotros vamos a escuchar, porque nosotros hemos obtenido la victoria en Cristo, pero, ¿verdad?, de una manera distorsionada, donde nos hace vencedores en maneras terrenales o superficiales. Y nada, pensé en este texto y lo quería compartir. Dios les bendiga. Haldin. Sí, yo solo iba a decir que una cosa, tú sabes, es decir, lo que nosotros pensamos, y una cosa es decir, tú sabes, lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Hay veces que cuando estoy tocando la iglesia, la batería, ¿sabes? Yo quisiera hacer algo, una locura, pero tengo que pararme porque tengo que ir tocar de una manera que no haga un escándalo, o tú sabes, que saque de comunión a la persona, porque hay cosas que nosotros podemos decir, yo quiero hacer esto, pero en la palabra Dios dice, no, tú no lo puedes hacer. O sea, cuando estás adorando a Dios, hay ciertos requisitos que uno tiene que llevar, y cosas así. Entonces, si uno mete su propio emoción o su propio ser, decir, mira, esta canción yo creo que me gusta, yo lo voy a tocar en la iglesia, o la voy a tocar así porque me gusta. No tiene que decir, creo lo que da a Dios, creo que dice que la Biblia, creo que yo tengo que dar a Dios de acuerdo a la Biblia. Entonces, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que dice la Biblia, que uno tiene que tener en cuenta. Muy bien por no hacer una locura, Haldin. Wilmer, adelante, Wilmer. ¿No? Yo voy a Wilmer con la mano levantada. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, Dios le bendiga a todos. Pues yo creo que la manera de glorificar a Dios está escrita en la Biblia, porque en el libro de Osea, creo que 8:11, habla cuando lo hicieron los en el sur altares para Jehová, los efraimitas, al norte, exacto. Y dijo Jehová que no lo quiere porque fueron hechos solamente por sus deseos egoístas. Entonces creo que ahí nos dice que no importa de la manera en la cual nosotros la vemos a Dios, si no lo estamos haciendo con la ley que Él dejó, y si la cogemos como cosas extrañas, Jehová no va a querer la alabanza, porque claramente Él dejó su ley. Y si nosotros hacemos la cosa a nuestro padecer, metiéndole nuestra mundanalidad, pues Él no la va a aceptar. Y si podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que el capítulo 3, del versículo 11, y haciendo énfasis en el 17, donde Pablo le habla
a los varones israelitas. O sea, él le está hablando, él no está voceando ni le está prometiendo las cosas que Dios le va a dar o lo que sea, sino ya lo que pasó. O sea, creo que la manera de predicar en tanto de alabar al Señor es con sus leyes, no importa la cosa que nosotros hagamos. O sea, sale en el nombre de Jesús y hacer tanta cosa, esa cosa no va. Es el evangelio, como dijo Glory, poder de Dios para salvación para todo aquel que en él crea. No nosotros meterle en nuestra mundanalidad. Amén. Wilmer, gracias por estar con nosotros y sé que parece que estás trabajando porque se oye se oye algo ahí, pero gracias por tu comentario. Glory, yo creo que falta la contestación de la pregunta 11. Sí, pero María Mosquera creo que vi que escribió algo. Escribió, gracias a Dios por esta hermosa noche que tenemos la casa casi llena en una de las mejores asistencias que hemos tenido. Gloria a Dios. Tenemos 21. Una. Ok, la contestación a la pregunta, ¿verdad? Número 11 dice, la lectura pública de la escritura es un acto apropiado en el que involucrar a la iglesia reunida porque, y aquí van las respuestas, decir la verdad acerca de Dios da gloria a Dios. ¿Ok? Decir la verdad acerca de Dios, eso da gloria a Dios. Puesto que, la segunda contestación, puesto que nuestra adoración es una respuesta a quién es Dios y lo que ha hecho, es apropiado que la iglesia escuche la verdad de Dios sobre Dios desde la palabra de Dios y luego responda a ella en cántico y oración. O sea, después de nosotros escuchar la palabra de Dios, nosotros vamos a responder a Dios a través de cántico y de oración. Al fin y al cabo, leer las escrituras es proclamar la gloria de Dios y sus poderosas obras a todos los que están presentes. Amén. Vamos a la próxima pregunta. Nos quedan 2 preguntas. Creo que las podemos terminar. Vamos a hacer un esfuerzo. Dice la próxima pregunta. Muchos cristianos piensan en la adoración exclusivamente en términos de cantar. Así que sus iglesias tienen el tiempo de alabanzas y luego el sermón, ¿verdad? Ese es el orden. Las alabanzas y después el sermón. A la luz de la enseñanza de este salmo, ¿cómo dirías que la predicación se relaciona con la alabanza? ¿Es la predicación y el escuchar la predicación un acto de alabanza? ¿Por qué? Hay 2 preguntas en esa pregunta. Número 1, ¿cómo dirías que la predicación se relaciona con la alabanza? Y número 2, ¿es la predicación y el escuchar la predicación un acto de alabanza? Elizabeth escribe que sí es. Y yo creo que ella dijo algo de eso. No, fuiste tú. Que dijiste, no, hay gente que en el corito están bien encendidos, pero cuando viene la predicación que están dormidos. Es que ya la pregunta se contestó ya con la 11. No sé si alguien quiere decir algo. Como que está muy activa hoy, Elizabeth. Yo pienso que como yo dije ahorita cuando yo estaba diciendo que si estamos en la casa del Señor, a través de la predicación, a través del estudio bíblico, como ahora que estamos estudiando, de las oraciones, todo lo que va dirigido al Señor es para glorificar al Señor, o sea, para darle honra y gloria al Señor. Todo lo que un cristiano debe hacer es para honrar y glorificar al Señor. Toda nuestra vida, eso es lo que debe reflejar. Entonces, no puede ser que yo solamente quiera darle gloria al Señor cuando esté cantando, pero cuando el pastor predique, ya yo esté ahí, ay, qué aburrimiento, ay, que el pastor termine rápido para yo irme de aquí. O sea, y después cuando vuelvan a cantar otra vez, ay, sí, qué emoción, gloria al Señor. Eso no debe ser el verdadero gozo de un cristiano solamente cuando estamos cantando. Debemos adorar a Dios cuando escuchemos al pastor, glorificarlo, gozarnos cuando escuchemos al pastor. Cuando estemos aquí en la casa orándole al Señor, debemos glorificarlo. Cuando estemos hablándole a un hermano, a un amigo, un conocido del Señor, debemos alabarlo y glorificarlo. En todo tiempo, nosotros tenemos que honrar y glorificar al Señor a través de nuestras acciones.
Amén. Creo que algo que no debemos olvidar tampoco es el hecho de, oye, ella habla mucho, pero algo que yo creo que no debemos olvidar es que nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? Por Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, pero no podemos olvidar que estamos todavía en un cuerpo de naturaleza caída, ¿ok? Por eso es que no somos perfectos, por eso es que no hacemos todo bien, por eso es que no somos 100% obedientes. No podemos olvidar que nuestro espíritu está presto, pero nuestra carne no. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros podemos alegrarnos con los coritos, con los himnos, y nos gozamos y nos entregamos en la canción, pero al momento de que llega la predicación es que como que nos vamos en baja. Y es que nosotros tenemos que ejercer el dominio propio, en que yo tengo que obligar a mi mente, a mi oído, a todos mis sentidos, a escuchar la palabra de Dios, a honrar la palabra de Dios, escuchando lo que Dios dice a través de, ¿verdad? Del instrumento suyo, que en ese momento es el pastor. Pero tenemos que reconocer que muchas veces, y yo me atrevería a decir que posiblemente todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado quizás el cansancio o eso que Francesca estaba diciendo, ay, que avanza y me quiero ir, o me voy en el medio de la predicación donde el pastor está hablando, me acuerdo de algo que no hice o que tengo que hacer y es bien fácil desconectarnos. Sin embargo, deberíamos forzarnos a nosotros mismos a valorar la palabra de Dios y el momento de la predicación, porque es en el momento en el que Dios está hablando a su pueblo, y hablando quiere decir está dejándonos saber quién es Él, dejándonos saber qué Él ha hecho, dejándonos saber, exhortándonos, disciplinándonos. Hay tantas cosas que Dios habla cuando llega el momento de la predicación, y yo creo que es importante que nosotros recordemos que nos gozamos cuando cantamos, pero debemos gozarnos también al momento de hablar, al momento de escuchar la predicación, porque es el momento en el que Dios va a trabajar en nosotros. Y cuando cantamos es nuestra respuesta a Dios en adoración por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Mira, Gloria, antes de que lea la respuesta, Harlin tiene la mano levantada y Elizabeth también. Después lee la respuesta y yo tengo un comentario también. Y ya son las 15. Así que estamos casi ya sin tiempo. Adelante, Harlin. Sí, que más después lo que había un verso de memoria que hablaba de eso, de cómo Dios quería a los adoradores. Era en hebreo, no me acuerdo si era 12, no me recuerdo cuál es el capítulo, que hablaba de que Él busca adoradores que hasta medio de Él confiesen su nombre. Yo creo que Glorimar se sabe ese verso. Sí. Creo, porque se me olvidó que la Biblia, la palabra de Dios dice que Él busca adoradores que hasta medio de Él confiesen el nombre de Él. Y entonces esa es la manera que debemos de adorar a Dios, confesando que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz y nos ha redimido. Bueno, Gloria, tienes asignación de buscar ese verso. Elizabeth. Pastor, ¿yo puedo pedirle permiso para hacer una exhortación, una amonestación? Bueno, si no te sales de la escritura. Mira, permiso, antes que pasen eso, el verso es Hebreos 13:5, que lo teníamos en el debate bíblico. Ok, ¿qué dice? Dilo. Bueno, dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante de sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confesan su nombre. Lo leí, no lo dije de memoria. Okay. No hice ninguna relación cuando Harlin lo dijo, ninguna relación. Ahora embotellado. Ahora sí, Elizabeth, dale. Bueno, lo que yo voy a decir es sobre algo que yo veo en nuestra congregación y ahora mismo estamos nosotros aquí.
Y bueno, no sé si no es nada malo, pero lo que yo quiero decir es que por favor, cuando vayamos a alabar al Señor que cantamos, párense. Párense, por favor. Bueno, yo casi siempre me siento adelante y no miro para atrás, pero las veces que me he sentado atrás, que me ha tocado, veo que hay algunos que se quedan sentados. Por lo menos yo tengo entendido, dentro de mí, por más cansada que esté, que me duele un pie, lo que sea, yo voy a alabar a Dios y por eso siempre me paro. Por favor, mediten en eso, no es que estoy obligando a nadie, solamente un consejo, una amonestación, ¿cómo fue que dije primero? Eso mismo. Alabar al Señor, a nuestro Salvador, parados, de pies. Exhortación. Ahí está la pequeña exhortación de Elizabeth. Creo que María levantó la mano también. Sí, el versículo es Juan 4, del 22 al 24, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, salieron 2 versículos de uno, pero yo creo que él se refería más al de Hebreos que el de Juan. La respuesta, Glory, de la 12, porque yo tenía un comentario. ¿Estás en mute? Estoy en mute. La respuesta de la 12 dice que la idea básica de que la predicación alimenta la adoración porque nos da razones para adorar a Dios, ¿verdad? La predicación conduce y da forma a la adoración porque retrata la grandeza, la gloria y la gracia de Dios a la iglesia. Y también dice que la predicación misma debería verse como un acto de adoración, porque con la lectura de la escritura, la proclamación de la verdad acerca de Dios y el recibimiento y la sumisión de esa proclamación glorifica y honra a Dios. Ajá. Yo quería decir que nosotros hemos sido claros en nuestra iglesia y a veces puede sonar, como dijo Gloria ahorita, que estamos siendo un poquito fuerte o mirando a los demás o señalando a las demás personas. No es nuestro deseo a hacer eso realmente. Lo que queremos nosotros como iglesia es que entendamos, la gente que está asistiendo a nuestra congregación entienda la importancia de la palabra de Dios, y que quiero que los hermanos vean que no hay nada más importante que eso, y eso incluye en la manera en que nosotros adoramos a nuestro Dios. Y no queremos maneras desordenadas, no queremos maneras que no sean conforme a la escritura, y por esa razón hablamos de la manera que hablamos. No lo hacemos porque queremos criticar a los demás, y que si usted piensa que nosotros lo estamos haciendo porque me gusta criticar a los demás, no, es que hemos visto muchas cosas y no queremos caer en el error de que posiblemente pensemos que estamos adorando y no estamos adorando, ¿ok? Y quiero que veamos claramente que la importancia de la Biblia en todo lo que nosotros hacemos. Y por algo nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica. Bíblica porque nos dejamos llevar por lo que dice la palabra del Señor. Y eso es algo que en nuestra iglesia queremos que sea centro de nuestra iglesia. Y yo lo dije desde que comenzamos la célula, que cuando alguien en Allentown mencione nuestra iglesia, esa persona diga: no, si tú vas a ir a esa iglesia tienes que leer la Biblia, porque en nuestra iglesia se lee la Biblia. ¿Tú me entiendes? Y esa es la idea que yo quiero que nosotros entendamos, que todo lo que nosotros hagamos que debe ser regido por lo que dice la palabra
del Señor y que le damos la seriedad a la palabra del Señor que tiene. ¿Ok? Habiendo dicho eso, escribe Elizabeth que no entendió. Perdón. No era para ti, Elizabeth, ese mensaje. Mira, habiendo dicho eso, hay un verso, mire esto, porque usted sabe que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y ellos cruzan por el Mar Rojo, y una vez ellos cruzan por el Mar Rojo, en Éxodo capítulo 15, no lo voy a leer, ¿verdad? Pero usted puede apuntarlo. En Éxodo capítulo 15, la hermana de Moisés, María, y Moisés cantan una alabanza al Señor. Y yo quisiera que usted fuera allí y vea lo que dice Éxodo capítulo 15 sobre esa alabanza. Es una alabanza que realmente va, y volvemos a lo mismo, va dirigida a quién es Dios y lo que Él hizo. En ese momento, Dios los había liberado de la esclavitud en la nación de Egipto. Y el verso 1 dice: cantaré al Señor, sublime ha sido su victoria. Caballos y jinetes hundió en el mar. El Señor es mi fortaleza, mi refugio. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, por eso lo alabaré. Es Dios de mi Padre, por eso lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. Y por ahí sigue, el verso 11 dice: ¿quién hay como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible por tus hazañas, autor de prodigios. ¿Sabe? Si usted lee todo ese cántico, tiene que ver con quién es Dios y lo que Él hizo. Y a eso es lo que estamos diciendo cuando nos referimos a la adoración, y eso que se está enfocando el libro. Eso es lo que quería decir. Ok, pues vamos a la espérate, que quería decir también el asunto de cantar de pie o sentado. Yo no quiero obligar a nadie a hacer, yo creo que si Dios se merece toda la gloria, usted sabe cómo darle la gloria a Dios. Yo no quiero caer en el asunto de que vamos a hacerlo de esta manera, porque se vería como que yo estoy ordenando cómo hacer las cosas. Yo quiero que realmente, si Dios lo salvó a usted y usted se siente agradecido, usted sabe lo que tiene que hacer a la hora de adorar al Señor. Así que con libertad usted adora al Señor, y que sea Dios quien le dirija adorarle. ¿Ok? Podemos caer quizás en el asunto de, tienes que hacer esto, y la gente se siente obligada a hacer algo. No, a mí nunca me ha gustado decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo creo que cuando Dios te cambia tu corazón y tú sabes quién es Dios, tú quieres honrarle a Él de la manera correcta, y Él se merece toda la gloria, y usted sabe cómo debe de hacerlo. Así que hágalo para el Señor. Amén. Amén. La pregunta 13 dice: ¿cómo ha incrementado tu entendimiento? Y esta es la última pregunta, by the way. ¿Cómo ha incrementado tu entendimiento de la sana doctrina, tu amor por Dios y tu adoración? ¿Puedes dar ejemplos específicos de cómo tu crecimiento en el conocimiento de Dios, incluso el haber llegado a entender doctrinas específicas, te ha llevado a adorar a Dios en una manera más apasionada y más devota, y a declarar su gloria a los demás? Voy a dividir esa pregunta porque está bien larga. Vamos a contestar primero la Mira, parte A. está bien larga y quedan 3 minutos. Sí, y fíjate, en estas preguntas se nos fueron toda la clase, para que tú veas que yo pensaba, yo dije, no vamos a llegar a las 8:30, mira, ahí llegamos. Ok, la parte A de la pregunta dice: ¿cómo ha incrementado tu entendimiento de la sana doctrina, tu amor por Dios y tu adoración a Dios? Yo sé que en la primera clase hubo quizás, ¿verdad?, un poquito de dudas en relación a que por qué no canto esto aquí, esto allá, o por qué no cantar esto.
Y yo creo que es importante, ¿verdad? Que nosotros realmente salgamos de esta clase o terminemos esta clase entendiendo, ¿verdad? Si hay alguien que quizás no había visto, no había escuchado, no había estudiado la palabra de Dios, bajo este concepto de la doctrina y lo importante que es cantar de una manera particular dentro del culto a Dios y quiere compartirlo, pues bienvenido sea. Mira, Glory, y otra cosa, esta clase se acaba hoy, pero si usted tiene preguntas, no dude en preguntarme, para eso estamos. Eh, yo no me molesto porque me pregunten y al contrario, me encanta, me encanta contestar preguntas. Si no la sé, ya usted sabe que voy a buscar la contestación. Pero si en el resto de la semana usted tiene preguntas, la puede poner en el chat, me la puede enviar por texto como usted desee. De verdad, estamos para ayudarlo. Y vuelvo y digo, como dije ahorita, el deseo de mi corazón es que nosotros seamos una iglesia centrada en la Escritura, y eso incluye cómo nosotros adoramos a Dios. Amén. Dicho eso, para que no se nos vayan los 3 minutos que el pastor dijo que teníamos. Uno queda. Uno queda. Si alguien quiere contestar cómo ha incrementado, ¿verdad? Cómo ha aumentado el entendimiento de la sana doctrina y su amor por Dios y su adoración a Dios a través del estudio de esta clase. Debe de haber alguien que diga algo. No, Elizabeth no va a decir nada. Elizabeth. Que fue la que hizo la asignación. ¿Por qué María está calladita? Porque hay días que María escoge estar callada. Sí. Lo que pasa es que hay que dar chance porque después me tomo la clase entera. Bueno. Yo entendí la pregunta completa. A mí, una de las doctrinas que más la he entendido todas, gracias al Señor, gloria a Él por eso, que todo viene de Él. La doctrina de la gracia es bueno, ustedes que conocen sobre la doctrina de la gracia, el saber lo que Jesucristo hizo por mí sin yo merecérmelo, me ha, yo no sé, de verdad que para eso yo como que no tengo palabras. Me ha hecho crecer, entender la palabra, estudiarla, cada día quiero leerla. ¿Se fue? Se frizó. Se frizó. Bueno, pero por lo menos entendí lo que estaba diciendo, que entender la gracia quizás la ha hecho a ella, quizás adorar al Señor con más deseo y sinceridad, ¿verdad? Y yo creo que sí, entender la gracia, mi hermano, hace a uno ser agradecido. Naming Harley. Mira, a mí en lo personal, la sana doctrina me ha ayudado mucho porque me ha mostrado la grandeza del Señor, o sea, de lo grande que Él es y la soberanía. Yo creo que la doctrina que más yo te puedo decir que a mí me ha ayudado en mi vida cristiana es la soberanía de Dios, entender, ¿verdad? Y más en el caso mío de tantas cosas que he pasado en mi vida, entender que Dios tiene el control de todas las cosas, inclusive de Satanás. O sea, Satanás no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Y yo creo que esa verdad, ese atributo del Señor, de su soberanía y de que Él tiene control de todas las cosas, en el caso mío personal, a mí me da una tranquilidad total, no importando lo que nosotros pasemos en esta tierra, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a pasar sufrimiento, como lo pasó nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestra enseñanza en todos los aspectos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo pasó por todas esas cosas de las cuales nosotros pasamos y ni podemos compararnos con lo que Él pasó. Así que yo creo que la soberanía de Dios, en el caso mío personal, me hace entender realmente que no importa lo que pasemos aquí en la tierra. Se fue también. Se fue también.
Se frizó también. Dios les Juan. bendiga. Amén. Sí. Mira, ese atributo es uno de los que le gusta a Jessica, A Jessica. el de la soberanía de nuestro Dios. Harling. Sí, yo le doy gracias a Dios porque a través de la sana escritura y doctrina y me ha abierto los ojos, me ha enseñado de cómo todo en la palabra de Dios va conectado, se dirige hacia nuestro Señor Jesucristo y a su venida hacia la cruz y de cómo estar agradecido de Dios por su misericordia que él ha tenido para conmigo, que sabiendo que él se glorifica en perdonar personas como yo que no se merecen y cosas así. Y me hace sentir que agradecidamente que yo sé que no depende de lo que yo vaya a hacer, porque cuando yo pensaba así que dependía de mí, yo trataba de hacer muchas cosas y me sentía que no podía llegar a donde yo quería llegar, pero a reconocer que no depende de mí, de las obras que yo haga, sino que lo que yo quiero hacer yo lo hago porque estoy agradecido de Dios, por el amor que Dios ha puesto en mí, de entender que Él ya hizo todo lo que tiene que hacer por mí. Entonces eso me ha abierto los ojos a que, oh, cómo yo puedo estar agradecido de que yo no merezco nada, en que el Señor sabe que yo voy a pecar, Él sabía ya que yo iba a pecar, que yo iba a fallar y como quiera, él dijo que no, yo pagué eso por ti. Él está, como decimos, interviniendo y yo puedo ver como la gracia, puedo ver cómo es su gracia, que yo no tengo que trabajar para eso, sino que ya lo hizo, sino que lo que yo hago ya es por amor a él, por agradecimiento a él y porque yo lo amo. Y a ver eso, y el Señor abrime la mente, tú sabes, yo he podido tener una paz, una mejor paz, y puedo estar más alegre, que yo sé que, oh, no me puedo conformar en solo estar orando, sino que tengo que también leer la palabra de Dios, sí, no solo leer la palabra de Dios, también tengo que orar. No solo orar, tengo que llevar a mis hijos a orar a Dios, ¿sabes? Completamente en toda mi vida, en todas las áreas de mi vida, yo he aprendido que tengo que también entregárselo a Dios, no solo en oración, no solo en la palabra de Dios, sino completamente en la oración, en el trabajo, lo que sea que yo vaya a hacer, hacerlo para agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces eso me ha dado un entendimiento de cómo a través de todo eso Dios se glorifica y le da más gloria a Dios y estoy agradecido por lo que él hizo por mí en la cruz. Amén. Me gustaron mucho las respuestas, muy, muy bonito. Y llévese esta clase en su corazón a la hora de adorar al Señor. Como dijimos la semana pasada, recuérdese bien analizar las letras. Es importante que miremos qué estamos cantando, porque puede ser que estemos cantando algo que no sea bíblico. Y lean los salmos y ese ejemplo de la canción de María, de Moisés, muy bonito. Cómo le dan la gloria a Dios luego de haber Dios liberado a ese pueblo de Israel. Y cómo ese himno va dirigido completamente a Dios y a lo que él hizo, que yo creo que es lo que está enfocado la clase. La semana que viene, la clase se titula La sana doctrina sirve para testificar. ¿Ok? Así que va a estar muy interesante también. Ya yo puse las preguntas en el chat, así que tienen una semana, esta tienen una semana para contestar las preguntas y entonces esperemos que Dios nos siga hablando. Vamos a orar y terminamos la clase de hoy. Gracias a todos los hermanos por estar con nosotros. Recuerde que si tiene preguntas las puede seguir haciendo en el chat o me lo envía por texto, se le envía a Glory, como usted quiera, ¿ok? Vamos para ayudar. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros y para con cada uno, Señor, de los que están en esta clase. Queremos hacer las cosas correctamente, Dios del cielo, y queremos ser dirigidos por tu palabra, Señor, en especial cuando adoramos tu nombre,
cuando te honramos, Señor. Queremos hacerlo como dice la Escritura, Señor amado. Bendice cada hermano, obra en cada corazón, Señor, que tu palabra nos haga entender, Señor, y que nosotros seamos dirigidos por la misma, Señor amado, y que podamos glorificarte de la manera correcta, Señor, y que al hacerlo tú te agrades de eso, Señor. Permítenos, Señor, servirte con gozo, con alegría, pero permítenos servirte de la manera correcta, Señor. Gracias por hacernos entender que es importante la doctrina, Señor, para poder adorarte correctamente, Señor. Ayúdanos a entender cuáles son tus atributos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra correctamente para entonces poder tener una adoración correcta y adecuada. Mira, Señor amado, aquellos que posiblemente no te están adorando de la manera correcta, Señor, que nosotros podamos orientar a nuestros hermanos para que lo hagan de la manera correcta y que cuando lo hagamos, Señor, lo hagamos con el amor cristiano que debe de haber entre hermanos, Señor. Permítenos orientar a las demás personas, no para nosotros sentirnos más importantes que los demás, sino, Señor, para que todos podamos entender que tu palabra es la que nos guía y que nosotros tenemos que adorarte correctamente como lo dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, que podamos descansar en esta noche y que pasemos un resto de la semana en tu presencia, especialmente, Señor, el domingo que estemos adorándote en tu casa. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.